Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Sí, ¿cómo estás? Ya, si me dan un minutito, por favor. Ya. Vamos a partir entonces con la práctica. Vamos a hacer dos ejercicios. Ya. Dudas con respecto, primero, antes que todo, dudas con respecto a la clase anterior, con el ejercicio de la clase anterior. No sé si hay alguna duda, algo que comentar. Ayer estaba realizando un ejercicio de paso directo que vamos a ver ahora y me di cuenta que había cometido un error en un dato, que le pedía a Sebastián que le avisara, que es este. A ver, lo voy a revisar acá por si acaso. A ver. Parece que no era este ejercicio. No, no era este. Era el de paso directo. Aquí había cometido un error y le había puesto que la velocidad era igual al caudal al cuadrado partido por el área al cuadrado. No sé si se dieron cuenta de ese error. ¿A alguien más le había nacido la duda de por qué estaba eso? Sí, profe. No. Me equivoqué en nada que ver, pues es velocidad igual a caudal partido por área, así que fue un error que cometí en el momento del tipeo. Pero de todas maneras no cambia en nada ¿cuánto se llama? El resultado, ¿ya? Exactamente lo mismo, si fue un error al despejar nomás, un error que puse en las letras. Ya, aquí, la velocidad igual a caudal partido por área, decía caudal al cuadrado dividido área al cuadrado, de hecho ahí se ven que están como borrados los cuadrados. ¿Ya? Pero como les digo, un error de tipeo nomás que me volé anotando las fórmulas, ¿ya? Seguramente me fijé aquí que decía B1 al cuadrado, no sé. El tema es que el cálculo está bien hecho cuanto a números, pero estaba con ese error de tipeo. Pero para abajo es todo lo mismo. ¿Alguna duda con respecto a la clase de la semana del día viernes?
Ya. Entonces, vamos a ver dos ejercicios hoy día, que uno va a ser de conservación de la energía y el otro de paso directo, pero tiene una diferencia con el ejercicio anterior, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Tiene una pequeña diferencia que le permite abarcar de forma distinta lo que es paso directo, ¿ya? Para otro tipo de casos. Que harto es bien interesante. Ya, a ver, dice este problema, dice, en la figura, ya, se muestra un canal rectangular de ancho constante igual a 10 metros. Calcular la altura máxima del peldaño delta Z para un caudal pasante de 25 metros cúbicos por segundo, y sabiendo que la energía específica en 1 es 1,5 metros. Entonces lo vamos a ir desarrollando todo junto. Voy a abrir aquí la herramienta para dibujar. Ya, tengo un lecho, ¿cierto? Que es este. Y tengo un peldaño, ¿ya? Un peldaño de altura delta Z, ¿cierto? Ahí. Es un canal, como dice, de sección rectangular. Voy a tratar de hacer una sección lo más rectangular posible. Es medio difícil con el mouse, pero algo por el estilo, ¿cierto? Ahí. Y el nivel de agua, vamos a suponer lo que está por ahí arriba, ¿ya? No sabemos qué altura tiene, no sabemos qué tipo de escurrimiento hay, no sabemos nada, pero está por ahí arriba, ¿ya? Así. Entonces tenemos la profundidad I y el ancho B, ¿ya? Entonces lo primero que dice que es un canal rectangular de ancho constante igual a 10 metros. Por lo tanto, el ancho, ¿cierto?, es igual a 10 metros. Luego, calcular la altura máxima del peldaño delta Z para un caudal pasante de 25 metros cúbicos por segundo. O sea, el caudal es 25 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y sabiendo que la energía específica en 1, ya suponemos que este es el punto 1, y en el peldaño, ¿cierto?, pasadito el peldaño vamos a tener el punto 2, ¿ya? La energía específica en el punto 1, entonces la energía específica en el punto 1 es igual a 1,5 metros. ¿Qué más? Esa es toda la información que tenemos. Dice, como parte B, ¿cierto? Dice, luego dibuje las líneas de energía en el sistema. Ya. Entonces tenemos un punto 1 que es antes del peldaño y un punto 2 después del peldaño. Entonces, antes de abarcar un ejercicio de este tipo, ¿cierto? De este tipo de ejercicio, ¿qué es lo primero que nosotros podemos deducir? Ya leímos la pregunta, ¿cierto? Leímos el problema, lo analizamos y nosotros ya conocemos este tipo de problema. Entonces, ¿cómo yo desarrollo este ejercicio? Eso es lo primero, ¿ya? Lo primero que tengo que abarcar y entender es cómo lo primero que tengo que entender es cómo abarcar este problema. ¿Cómo lo abarcarían ustedes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De dónde parto? ¿De qué concepto parto? Se sabe que I sub N1 va a ser mayor a I sub N2 por la pérdida de energía que hay con Z, ¿o no? ¿Ya quién dice otra cosa? Eso dependería del caudal que tiene, ¿o no? Del flujo, del tipo de flujo que tiene, ¿o no? Claro, lo primero es analizar el tipo de escurrimiento para saber, ¿cierto?, qué es lo que puede pasar. Pero hay un tema de un poquito más atrás. ¿Qué es lo que pasa entre el punto 1 y 2? ¿Cómo yo puedo resolver este tipo de problema? ¿Con conservación de energía? Con conservación de la energía, por cierto. Eso es lo primero. Yo sé que puedo hacerlo por conservación de la energía, ¿ya? O sea, yo estoy asumiendo, ¿qué dice la conservación de la energía? Que yo asumo que este cambio en el escurrimiento se produce en un X tan corto, ya vamos a hacer aquí entre el punto 1 y el punto 2. El delta X no le voy a poner que es igual a 0 porque es aproximadamente 0. Tampoco es que sea un valor de 0,0001 metro, no, ¿ya? Puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. Muy poco dimensionamiento para lo que nosotros, o sea, muy poca longitud para lo que nosotros hemos visto en el ejercicio paso directo y que lo vamos a ver hoy día de nuevo,
que la modificación en la profundidad del tirante hidráulico, ¿cierto? Puede variar 20 centímetros, 40 centímetros, pero varía en miles de metros. ¿Ya? Si se fijan en los que hicieron ya el ejercicio de paso directo, el que estaba planteado de una clase anterior, el resultado era 1250 metros, y el cambio en la profundidad era de 1,406 metros, si mal no recuerdo, que era I sub C, hasta 1,89 metros, que era I sub N. O sea, empieza el escurrimiento en 1,89 metros y llega hasta 1,406 metros, 50 centímetros más abajo, en 1250 metros en el eje X. No sé si me sigue lo que les estoy diciendo. O sea, es muy poco lo que varía en el eje Y en comparación con lo mucho que varía en el eje X. Por lo tanto, ahí obviamente existe pérdida de energía. Lo que yo estoy considerando acá entre el punto 1 y 2 es que el delta X es tan pequeño, de un par de metros nomás, que no va a haber pérdida de energía. Entonces, el principio de conservación de energía lo que a mí me dice, ¿cierto?, es que yo puedo analizar para aquellas situaciones donde no exista una pérdida de energía, digamos, por así decirlo, una pérdida de energía inmediata, en un punto determinado, donde, por ejemplo, no sé, va el agua, ¿cierto?, y se encuentra contra una pared. Entonces, ese choque genera una pérdida de energía considerable, ya que está fija en un punto, que se produce en un punto instantáneo, una pérdida instantánea, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el caso de un peldaño, donde tenemos un peldaño que está en diagonal, que está con una cierta, le entrega, por decirlo así, una cierta aerodinámica, por así decirlo, al fondo del lecho, ¿ya? O sea, que el agua se va a tener una baja pérdida de energía debido a que no es una pared lo que hay ahí, sino que es, en este caso, un pequeño peldaño que no le genera mayor pérdida de energía, y que ese delta X es chiquitito, ¿cierto? Por lo tanto, no hay pérdida de energía producida por el rozamiento entre el agua y las paredes. Entonces nosotros podemos decir que se produce conservación de la energía, ¿ya? No hay pérdida de energía. O, mejor dicho, la pérdida de energía es tan pequeña que es irrelevante en el cálculo, ¿ya? Porque obviamente va a haber pérdida de energía, aunque sea 1 metro, va a haber pérdida de energía. Pero va a ser una pérdida de energía tan pequeña, ¿cierto?, que no me va a generar una mayor diferencia en los resultados finales, ¿ya? Entonces, por eso yo aplico aquí el concepto de conservación de la energía, porque yo digo, mira, entre el punto 1 y el punto 2 hay pocos metros de distancia, ¿ya? Delta X prácticamente 0. Y además, en este caso, el peldaño tiene es pequeño. O sea, yo puedo decir que es un peldaño pequeño, por lo tanto no me va a generar una pérdida focalizada, localizada, ¿cierto?, de magnitud como para considerarla. También no tengo un cambio en el tipo de escurrimiento. O sea, yo aquí obviamente tengo que asumir que no tengo un cambio donde se me va a producir un resalto hidráulico, en el caso de este peldaño. Eso es otra cosa que hay que demostrar también, hay que verificarlo. Porque si hay un resalto hidráulico, nosotros ya sabemos que hay un delta de energía considerable que hay que calcular, ¿ya? Pero en este caso no. Entonces, cuando nosotros decimos que hay conservación de la energía, ahora lo llevamos al principio, ¿cierto?, a ecuación. ¿Cómo es esta conservación de la energía en cuanto a variables? ¿Sería la energía específica en el punto 1 igual a la energía específica en el punto 2 más el delta de altura? Ya, perfecto. ¿Qué es la energía específica en cuanto a variables? La velocidad al cuadrado partido en 2g más la profundidad del lecho. La profundidad del nivel de agua, ¿cierto? No del lecho, del nivel de agua. Entonces, 2G ahí, está medio feo, pero dice 2G. Y en cuanto a concepto, ¿qué es la energía específica? Es la energía energía. netamente del agua. ¿Cierto? Es como la Lo- energía... lo- Dígame, Lo que realmente se ocupa. ¿qué quiere decir eso? Lo que realmente se ocupa. O sea, la energía que realmente utiliza el agua para poder. No es la energía que utilice el agua. Profe, en realidad, ahí estamos viendo la energía específica como la energía particular del agua, sin que dependa de un Z. Por ejemplo, si hay solamente un Z y no un Z2, ahí tendríamos profundidad o delta Z. Pero si tenemos solamente un Z1, ahí es cuando
Como que se entendería entender mejor la energía específica, ¿no? Bien. Primero, aquí hay diferencias de Z. Esto que está dibujado aquí, este lecho que está dibujado ahí, tiene pendiente. Pero ¿por qué nosotros le asumimos que prácticamente no tiene pendiente y los delta o el Z es horizontal, por así decirlo? Es fijo. No es horizontal, es fijo. El Z del lecho aquí es fijo. Este tramito que estoy aquí rayando, ¿cierto? O acotando, mejor dicho, todo este tramo le decimos que el Z es fijo, el Z igual a constante. Pero ¿qué te necesito? O en base a qué ¿en qué me baso para decir que ese Z es constante? Porque en la realidad no lo es. No es que el lecho sea horizontal. Pero ¿por qué yo digo, asumo que prácticamente es horizontal? Porque lo tomamos como dato. Sí, pero para tomarlo como dato tiene que ser algo real también. Pues no es como llegar y voy a tener una pendiente así inclinada y decir, el Z es 0. No. Porque la pendiente es irrelevante, es muy poca. La pendiente no es irrelevante. ¿Qué es lo que es muy poco? La La distancia. distancia, el delta El X. X, profe, El es muy delta X. poco, ¿no? Exacto. Delta X. El delta X. Entonces ustedes el lecho, en estricto rigor, lo tienen así. Así es el lecho de un canal. O sea, aquí obviamente lo estoy magnificando, ¿cierto? Pero lo que yo estoy diciendo es que mi delta X es muy pequeño. Entonces, supongamos, hagámoslo aquí. Hagamos un zoom aquí. Ahí. Para un delta X prácticamente 0, muy chiquitito, el delta Z es prácticamente 0. Es muy pequeño. Eso es lo que yo estoy analizando acá. Entonces por eso yo no digo que esto sea horizontal. Digo, lo puedo considerar como un caso horizontal, ¿cierto? Por el hecho de que el delta X es muy chico. La distancia entre el punto 1 y el punto 2 es tan pequeño que no me genera una diferencia en las cotas, ¿cierto?, del eje Z. Obviamente, al pasar de esta parte del lecho a esta parte del lecho, sí tengo una diferencia en los Z. ¿Y qué es el delta Z? Que es lo que que es parte de este problema, ¿cierto? Pero exactamente, el Z yo lo considero constante entre el punto 1 y el punto 2, para este lecho, obviamente, para el primero, antes del peldaño, porque el delta X es muy pequeño. Entonces, en estricto rigor no existe diferencia entre las alturas del nivel de escurrimiento entre ese punto, por ejemplo, y este punto, por decir algo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la energía específica, que es lo que había preguntado inicialmente, como un compañero dijo por ahí, es la energía propia del fluido, ¿cierto?, del escurrimiento. Y no considera la energía potencial, que la energía potencial en sí no es una energía medible. O sea, si yo tengo una pelota en el techo de mi casa, ya que está a 5 metros de altura del nivel del suelo, ahí tiene una energía cinética 0, y la energía potencial es de 5 metros, si es que estamos trabajando energía en unidad de metros como nosotros la trabajamos acá. ¿Ya? Pero esa energía no es medible, o sea, la pelota está ahí en reposo, no es que tenga una energía la pelota, pero tiene potencialmente una energía que potencialmente se va a transformar en una energía cuantificable, que va a ser la energía cinética. O sea, yo tengo la pelota a 5 metros de altura, y a medida que la dejo caer, esa energía potencial va a empezar a disminuir y empezar a aumentar la energía cinética, hasta que llegue a la Tierra, y si no consideramos las pérdidas de energía entre el roce de la pelota y el aire, la pelota va a llegar con una energía cinética de 5 metros al momento de botar con el suelo. ¿Cierto? Es eso. Acá es exactamente lo mismo. Como yo estoy midiendo una superficie o un corte longitudinal de este canal, que prácticamente es un delta X igual a 0, yo considero que no hay cambios en la energía potencial, por lo tanto considero que la energía total que tiene el escurrimiento, ¿cierto?, es la energía propia que tiene el agua. Y la energía propia del agua es la energía cinética más la energía de presión. Y que en este caso son la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado partido por 2G, y la profundidad, que como ya sabemos es la energía de presión. Que esa sí es energía cuantificable, eso sí me entrega energía de manera directa. ¿Ya? Pero la carga total, que es la energía específica más el Z, acá no la considero porque el Z yo lo estoy considerando constante. Otra cosa también, otro concepto de la conservación de la energía, es que yo digo que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2, y eso es la conservación de la energía, no es que la energía específica no considera el Z. En estricto rigor, la energía específica es que la energía en el punto, la carga hidráulica en el punto 1, la energía mecánica total, la altura de cinética más potencial más de profundidad, ¿cierto? Presión,
Eso es constante en el punto 1 y el punto 2. O sea, la carga 1, que sabemos que es igual a carga 2 más la pérdida asociada, nosotros aquí consideramos que esa pérdida es 0. ¿Y por qué es 0? Porque el tramo en que se desarrolla el cambio en el escurrimiento entre el punto 1 y el punto 2 es tan pequeño y el peldaño no me genera una pérdida considerable, ¿cierto?, de energía, por lo tanto considero que las pérdidas son 0. Entonces, al decir que H1 es igual a H2, es como que I1 más B1 al cuadrado partido por 2G más Z1 es igual a I2 más B2 al cuadrado partido por 2G más Z2. Ya sabemos que I1 más B1, ¿cierto?, es E1, I2 más B2 es E2. Pasamos el Z1 restando el Z2, ¿cierto? Me va a quedar menos Z1 y eso es igual al delta Z. O sea, E1 es igual a E2 más delta Z, que es lo que tenemos en ninguna parte porque no lo he escrito. E1 es igual a E2 más delta Z. Y esta sí es la ecuación de conservación de la energía. La energía específica 1 es igual a la energía específica 2 más la variación en la cota del lecho. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a dibujar aquí de nuevo. Tenemos nuestro lecho, nuestro peldaño y la continuación del lecho. Y tenemos que, me dice, calcule. ¿Cuál es la pregunta? Que se me olvidó. Calcular la altura máxima del peldaño delta Z para un caudal pasante de 25 metros cúbicos por segundo y sabiendo los datos que sabemos. Entonces nosotros ya sabemos que la energía 1 es igual a 1,5 metros. Y sabemos que esa energía se divide entre profundidad y carga de velocidad. ¿Cierto? Aquí está el nivel de agua. Perfecto, entonces la energía 1, ya sabemos que es 1,5 y sabemos que la energía 1 es igual a energía 2 más delta Z. Partamos entonces por determinar los parámetros del punto 1, ¿cierto? Que son la carga de velocidad y la profundidad. A ver qué sale. Entonces tenemos que la energía 1, aquí está. La energía específica queda definida por velocidad 1 al cuadrado partido por 2G más I1. Por otro lado, sabemos que la velocidad, ¿cierto?, es igual a caudal partido por área. En este caso, B1 es igual a caudal partido por A1. Y sabemos que el área, en este caso, como es una sección rectangular, es ancho por profundidad. Por lo tanto, consideramos que es igual a caudal dividido el ancho por profundidad I1. O que es lo mismo decir que es igual al caudal específico dividido la profundidad I1. Recordar que el caudal específico es el caudal dividido el ancho. ¿Ya? Caudal específico. Nosotros tenemos que en esta sección rectangular están pasando, tiene un ancho de 10 metros. Y están pasando un caudal de 25 metros cúbicos por segundo. El caudal específico no es otra cosa que la cantidad de agua que pasa, pero por unidad de ancho. ¿Cierto? Nosotros vimos los aforos y vimos que el método para aforar es haciendo pequeñas subsecciones que cada una tenía un caudal asociado. Y después para calcular el caudal total, se sumaban todos los caudales. Aquí es lo mismo, pero al revés. Aquí tenemos el caudal total y lo dividimos por secciones iguales de 1 metro. 25 secciones, o sea, perdón, 10 secciones iguales de 1 metro, porque tiene 10 metros de ancho. Por lo tanto, ¿cuánto caudal pasa por cada subsección de 1 metro? ¿Pregunta? 2.5. 2,5. 2,5 metros cúbicos por segundo pasan por cada metro. 2,5 metros cúbicos por segundo por metro. Y eso al multiplicarlo por 10, que es el ancho, me va a dar los 25 metros cúbicos por segundo, que es el caudal total pasante. ¿Estamos? Entonces yo tengo ya mi caudal específico, que es 2,5 metros cúbicos por segundo por metro. Reemplazo la ecuación, ¿cierto? En este caso B1 al cuadrado partido por 2G va a ser Q al cuadrado dividido I1 al cuadrado, que va a ser el B1 al cuadrado,
dividido 2G. Q cuadrado dividido I1 al cuadrado por 2G. Más I1. ¿Ya? La energía específica es 1,5. Es igual al caudal específico que ya dijimos que era 2,5, ¿cierto? Al cuadrado. Dividido I sub 1 al cuadrado, que es la variable, el dato que queremos encontrar, la profundidad de I1. Por 19,6, que es el 2G. Más I1. Me queda entonces una ecuación cúbica, ¿cierto? Que va a ser 1,5 igual a 0,319 dividido I1 al cuadrado más I1. Hasta acá, ¿dudas? Ninguna. Entonces, al resolver esta ecuación cúbica, voy a tener tres resultados posibles, que eso ya lo sabemos, ¿cierto? Porque ya hemos resuelto un ejercicio de este tipo. Y uno de esos resultados es negativo, por lo tanto no nos interesa. ¿Ya? Vamos a obtener entonces dos profundidades, que en este caso, al iterar, ¿cierto? Una de las profundidades va a ser 1,32 metros y la otra va a ser 0,59 metros. ¿Cuál es la particularidad, creen ustedes, de estos dos datos? ¿Qué tienen de particular los dos datos? ¿Qué podrían decir ustedes de estos dos datos? ¿Qué se les ocurre? La misma energía específica. Tienen la misma energía específica, ¿cierto? Estas son dos alturas alternas. Eso quiere decir que para ambos valores voy a obtener la misma energía específica, 1,5 metros. Y si son tan distintos, ¿cómo es uno y cómo es el otro? ¿Qué se asocia a cada uno de esos valores? Al peldaño, ¿no, profe? ¿Cómo? Al peldaño. No. Profe, y Dígame. espérame que está arreglando el audio. Que uno está por sobre I sub C y otro por bajo de I sub C, como Exacto. la altura crítica, la profundidad crítica. Exacto, pues uno va a estar en régimen subcrítico y el otro en régimen supercrítico. O sea, nosotros estamos en esto. Si dibujamos la curva de energía específica, I versus E, ¿cierto? Lo vamos a dibujar aquí con el tanteo, ¿no? Ahí. Una cosa así. Entonces lo que nosotros tenemos es esto. Nosotros sabemos que aquí está la criticidad. Por lo tanto, ahí está el valor I sub C, que tiene una energía E sub C. Luego, para este valor de energía que le vamos a llamar E1, ¿cierto? Tenemos dos profundidades asociadas porque corta la curva en dos puntos. Y una de esas profundidades es 1,32 y la otra es 0,59. Y como nosotros sabemos, sobre la criticidad, nosotros tenemos régimen subcrítico, como bien dice el compañero, sobre este dato de profundidad. En esta curva nosotros nos vamos a mover con régimen, le voy a poner aquí río para ahorrarme la letra, subcrítico, y bajo ese punto vamos a tener un régimen supercrítico o torrente. Le voy a poner tor, ahí, de torrente, puntito. Entonces, exactamente, como bien dice el compañero, un dato está asociado a un régimen subcrítico y el otro al régimen supercrítico. Ya, vamos bien hasta ahí. ¿Qué hacemos ahora entonces? Ya tenemos la profundidad I1, ¿cierto? Tenemos dos datos de profundidad I1. ¿Qué hacemos ahora? Calcular I sub C. ¿Para qué? Para ver el tipo de escurrimiento. ¿De qué le sirve eso acá? Profe, usar flow para saber qué tipo de escurrimiento es o no. Es que son las dos formas. Una forma es sacarlo con flow y la otra es sacarlo con I sub C. ¿Pero tiene utilidad acá? Conservación, profe. Ahora, claro, estamos haciendo conservación porque en realidad saber el tipo de escurrimiento con el que venimos todavía no lo sabemos en estricto rigor. Tenemos dos opciones, pero nada nos dice cuál de las dos opciones.
Profe, ¿y si calculamos el delta Z, la altura del peldaño? Eso es lo que necesitamos calcular. Esa es la pregunta. Calcula el delta Z. Entonces, ¿cómo llegamos a calcular el delta Z? ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? La Hay que energía encontrar 2. Hay que encontrar el I sub 2, ¿cierto? ¿Cómo encontraríamos entonces el I sub 2? el I sub 2 no tendría como hacer I sub C, profe. Se podría sacar con la raíz me- cúbica de ¿Quién me dijo eso? Don Don Cristóbal. Cristóbal. Don Cristóbal Mardones. Perfecto, eso es. Sí, ¿Por yo qué eso qué? hice. ¿Cuál es la pregunta? Pues si en la pregunta lo dice. Calcular la altura máxima del peldaño delta Z. ¿Y cuál es la altura máxima del peldaño delta Z? ¿Se acuerdan cómo era la altura del peldaño, no? Miren, déjenme mirar la materia para no... Espérense un poco. Ah, no. ¿Se acuerdan que la altura del peldaño es el diferencial en las energías? Porque nosotros sabemos que la energía, o la conservación de la energía, mejor dicho, es E1 igual a E2 más delta Z. Por lo tanto, el delta Z va a ser igual a E1 menos E2. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el delta Z máximo? Según esto, ¿cuál es el delta Z máximo? ¿Con una menor altura? ¿Cómo, perdón? Con la menor altura de I sub 2. Fíjese el delta Z en el eje, ¿dónde está? Es el diferencial de las energías. Cero un metro. ¿Un metro? ¿Por qué un metro? 0,1 metro. 0,1 metro. ¿Por qué 0,1 metro el delta Z? Te pregunto cuál es el máximo del delta Z aquí en el gráfico. Al menos ¿Sí? sale que... No, pero no en este gráfico, no en este gráfico. Esto es para que lo usen como referencia, para que entiendan. ¿Cómo yo calculo el delta Z máximo? ¿Cuál debiese ser en este caso el delta Z máximo? Cuando llega ahí sub C. Cuando llega I sub C, po. Fíjense, po. Si el delta Z es la diferencia entre la energía específica 1 y la energía específica 2, que es esta línea. El delta Z, a medida que yo voy bajando en la energía 2, voy aumentando el delta Z. Voy disminuyendo el sub 2 y voy aumentando el delta Z. Hasta que E2 es igual a E sub C. Y ahí es cuando se me produce el delta Z mayor. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, pero profe, el delta Z puede ser mayor incluso. Pero es que yo no puedo en un control... A ver, esto lo voy a hacer de nuevo porque quiero que esto quede claro. Lo voy a hacer súper grande aquí el lecho. El escurrimiento, yo estoy haciendo el punto 2 en el punto, ¿cierto? Justo sobre el peldaño. Y si yo traigo aquí una energía, ¿cierto? En algún momento yo voy a tener una caída hidráulica, suponiendo que tengo un régimen subcrítico de aguas arriba. Voy a tener una caída hidráulica y para poder cambiar de escurrimiento, sí o sí, sobre mi control, tengo que generar la profundidad I sub C. Y ahí voy a pasar al escurrimiento supercrítico. Y después seguramente esto, si tiene la misma pendiente en los dos tramos, después voy a volver aquí, se me va a generar un resalto hidráulico y voy a volver a mi régimen subcrítico. ¿Cierto? Sí, obviamente si aquí traigo una pendiente suave, porque por algo traigo un escurrimiento subcrítico acá, y no cambia la pendiente, obviamente acá también va a ser suave. Por lo tanto, va a pasar por mi criticidad, se va a transformar en supercrítico y después va a tender a ser subcrítico de nuevo y para eso se produce un resalto. No importa
qué tan alto haga yo este peldaño, siempre va a pasar por I sub C en la parte superior del peldaño. Siempre va a pasar por esa criticidad. Es lógico, para poder pasar de subcrítico a supercrítico, tiene que pasar por I sub C. Y siempre va a pasar por sobre el peldaño. ¿Ya? Entonces, el delta Z máximo se va a dar entre el punto 1, que va a ser acá donde voy a tener la energía 1, ¿cierto? Y el punto 2 cuando pase por E sub C. Entonces, la energía 1 es igual a la energía C más el delta Z máximo va a ser, ¿cierto? E sub 1 menos E sub C. Entonces, si nos fijamos aquí, esto se elimina todo. ¿Cuál es la gracia entonces del problema? Porque esto no se resuelve de esa manera. La manera de resolver esto es que yo lo voy a hacer, voy a determinar cuál es esta profundidad 2 a la cual se produce este equilibrio. Y vamos a ver que lógicamente, si yo determino la energía específica 2 y voy a determinar cuál es la profundidad donde se produce este equilibrio, ¿qué valor creen ustedes que voy a obtener para I sub 2? ¿O cuál debería obtener en el valor de I sub 2 cuando delta Z es máximo? ¿Qué valor tiene I sub 2? ¿Y sub C? Sub C. Exacto, I sub C. Entonces yo voy a asumir primero, perfecto, tengo la energía se conserva, las pérdidas son 0, E1 es igual a E2 más delta Z. Equilibrio Bernoulli. Y voy a decir que el delta Z, ¿cierto? A ver, primero vamos a plantear la ecuación y después voy a hacer ese análisis del delta Z. Me queda que E sub 1, que vale 1,5 metros, es igual a E sub 2, que es B cuadrado, B sub 2 al cuadrado partido por 2G más I sub 2 más el delta Z. Sabemos que la velocidad es igual a caudal específico dividido I sub 2, reemplazo valores. Me queda finalmente que mi ecuación es 1,5 igual a 0,39 partido por I sub 2 al cuadrado más I sub 2 más delta Z. Fíjense que es la misma ecuación que se utilizó para determinar I sub 1, ¿cierto? La única diferencia es que ahora esto hay que sumarle un delta Z. Por ende, donde sumo un delta Z, I sub 2 va a ser menor a I sub 1, para poder mantener el equilibrio. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo delta Z es máximo? Efectivamente, delta Z va a ser máximo cuando tengo la energía 1 menos la energía en el punto C, que ese va a ser mi mayor delta Z. O sea, en mi curva de energía específica, si el delta Z es igual a E1 menos E2, si yo tengo mi E1 aquí, el delta Z va a ser la diferencia entre las energías, por lo tanto, mi mayor delta Z se va a dar en esa brecha. Delta Z igual a E1 menos E sub C. Ahora bien, si yo reemplazo ese delta Z, ¿cierto? Obviamente me van, como lo vimos recién en la imagen anterior, ¿cierto? Se eliminaban todos los E y no tenía nada, 0 igual a 0. Por lo tanto, en este caso lo que yo tengo que hacer es dejar como energía 2 y obtener el valor de la profundidad I2. Esa es la variable que quiero encontrar. ¿Ya? Y lógicamente mi hipótesis es, entonces, si estoy diciendo que esa energía en el punto 2 es I sub C, tengo que llegar a que I sub 2 es el valor de la profundidad crítica. Por lo tanto, calculo I sub 2 y reemplazo delta Z por E1 menos E sub C. Ya sé que la profundidad crítica para una sección rectangular es la raíz cúbica del caudal específico al cuadrado dividido G, o sea, igual a 0,86 metros. Y sé que la energía crítica es 3 medios de I sub C, que eso ya lo demostramos en una de las clases anteriores, y eso va a ser igual a 1,29 metros. Esa es la energía específica en el punto C. Por lo tanto, reemplazando valores, E1 lo tengo a ambos lados, se me va a lo 1,5, y me queda que esta ecuación es igual a 1,29 igual a 0,319 dividido I sub 2 al cuadrado más I sub 2, y si itero esta ecuación, llego finalmente a un valor de I sub 2 igual a 0,86 metros. Y como pueden ver, I sub 2 es igual a I sub C. Por lo tanto, se demuestra, como se puede observar, I sub 2 es igual a I sub C.
lo que verifica que delta Z es igual a E1 menos E2, igual a E1 menos E sub C. O sea, en este caso E sub 2 es igual a E sub C. Aquí lo estoy demostrando, que ese es el mayor delta Z posible, porque estoy demostrando que E sub 2 tiene que ser igual a E sub C para que el delta Z sea máximo. En este caso, o sea, E sub 2 igual a E sub C, lo que implica que I sub 2 igual a I sub C. Aquí estoy demostrando eso. Por lo tanto, el Z máximo, o delta Z máximo, va a ser la diferencial de las energías, ¿cierto? Delta Z igual a E1 menos E sub C. E1 vale 1,5 y E sub C vale 1,29. Por lo tanto, el delta Z va a ser 0,21 metros. No importa si viene como con régimen subcrítico o supercrítico, el delta Z máximo va a ser el 0,21 metros. ¿Dudas? Consulta hasta acá. Ninguna, profe, todo claro. Profe, ¿Se ¿podría entiende? subir un poquito para copiar el ejercicio? O Disculpe, sacarle ¿cómo? fotito. ¿Cómo? ¿Podría subir para sacarle foto a la hoja 1? Pero si estos quedan todos en la carpeta. Yo Pero todo ya lo- está. todavía no, porque Es que copiando, según yo, se entiende más y mientras usted va explicando uno se alimenta más. Bueno, Un poquito, porfa. ¿dónde? De la hoja 1, porfa, y la 2. Aún. Ya. ¿Dudas? ¿Se entiende? es. Profe, una consulta. Dígame, pregúnteme. ¿No? ¿Qué pasaría si el peldaño aumentara? ¿Qué pasaría con la energía? Siempre va a alcanzar el sub C. Lo que pasaría, a ver, mire. Yo estoy diciendo que pasa esto. Traigo aquí horizontal mi superficie libre del agua y cae, ¿cierto? Y pasa por I sub C y después se puede transformar, ¿cierto?, en un escurrimiento supercrítico, pero si son las dos pendientes iguales, ¿ya? Le voy a poner ese sub 0 a ambas, que son pendientes suaves ambas, o lógicamente me voy a tener que pasar por un resalto hidráulico y después retomar mi escurrimiento subcrítico. Si yo levanto esto, siempre justo en el punto sobre esta cresta de este peldaño, siempre tiene que alcanzar el valor I sub C. Siempre. Porque obviamente para pasar de un escurrimiento a otro tengo que pasar por la criticidad. Por lo tanto, ¿qué cree usted que pasaría con la superficie del agua antes del peldaño? Aumentaría más de nivel, ¿no? Se peraltaría. Si nos vamos a la materia, es como algo así, como el vertedero. Si yo aumento la altura del peldaño, el agua va a empezar a acumularse aquí, a chocar con este peldaño, que en este caso aquí está representado como un vertedero, y hace aumentar de nivel la superficie libre del agua. Y se transforma como un peralte. ¿Me entienden? O sea, pasaría algo así. Supongamos que tenemos ahí ese grande, ese peldaño. Aquí traeríamos nosotros nuestra profundidad normal del escurrimiento, pasaría algo por el estilo. Aumentaría y después caería y pasaría por I sub C. Está súper mal dibujado, pero quiero que me entiendan la lógica de esto, ¿no? ¿Ya? Eso pasaría. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Profesor, Dígame. a mí no me quedó claro el criterio para saber cuál considerar, si en el I1, cuál de las dos alturas considerar, cuál vendría siendo entonces el criterio, el que produzca una mayor diferencia de altura con el crítico, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre utilizar alguna de las dos profundidades? ¿Cómo calculo yo el delta Z? ¿Con las profundidades I? Con la energía, profe. Con la energía. ¿Y cómo es la energía para esas dos profundidades? Son iguales. Iguales. Entonces da lo mismo cuál ocupe. Voy a llegar exactamente a la misma energía específica para las dos
profundidades. Pues, para los dos valores posibles de I sub 1, que era 1.32 y 0.59, voy a obtener la misma energía específica de 1,5 metros. Por lo tanto, es irrelevante con cuál de las dos profundidades venga. Vale, profe. ¿Ya? Vale, sí. ¿Y alguna otra consulta? La parte B decía, luego dibuje las líneas de energía en el sistema. ¿Cómo es la línea de energía en este sistema? Sería horizontal hasta el ¿cómo se llama? Hasta el peldaño, y de ahí subiría el delta Z. Exacto. ¿No? De ahí se mete el delta Z. En estricto rigor, la energía total es constante. La carga hidráulica total es constante porque no hay pérdida de energía. ¿Ya? Por tanto, la línea de energía, esto debió haber sido en estricto rigor línea de energía máxima, me faltó ahí quizás la M, ¿ya? Yo traigo una línea de energía máxima que es constante y que no tiene pérdida de energía. ¿Ya? Y en este caso, la profundidad inicial, si consideramos la profundidad del escurrimiento subcrítico, vamos a tener una profundidad de 1,32 y vamos a tener que sumarle a eso una carga, ¿cierto? Debido a la energía cinética, que es la de velocidad. Calculamos la velocidad, ¿cierto? Que es caudal dividido el I sub 1, velocidad 1,89, por lo que velocidad al cuadrado partido por 2G es 0,183. Y más B cuadrado partido por 2G es igual a E1. Luego, E2 va a tener que disminuir, porque va a tener que compensarse la pérdida por el delta Z. Si E1 es 1,5, E2 va a tener que ser 1,5 menos 0,21, que es 1,29, que nosotros ya calculamos que esa es la energía crítica. Y la energía crítica también va a tener que dividirse entre la profundidad crítica, en este caso, y la carga de energía cinética, la velocidad al cuadrado partido por 2G. Que en este caso va a ser la carga de velocidad 0,431. ¿Ya? La velocidad 2 es caudal partido profundidad sub C, o 2. En este caso hablemos de profundidad 2 mejor. 2,5 dividido 0,86, la velocidad 2,91, y esa velocidad al cuadrado partido por 2G me da 0,431, que va a ser la diferencia entre la línea de presión, que es la superficie libre del agua, y la línea de energía, ¿cierto? Va a ser 0,431, la profundidad 0,86, el delta Z 0,21, y sumando esos tres valores voy a tener los 1,5 metros de energía específica. Y ahí termina el ejercicio. ¿Dudas?